¿Qué tal? Tengan muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos en esta reunión para la retroalimentación de los temas para el tercer registro de Sociología del Grupo 3. Están siguiendo, algunos compañeros están todavía entrando a la reunión. Les vamos a estar dando la admisión y vamos a empezar un poco. Quisiera saber si alguien ha visto ya lo que es la guía de retroalimentación que se trasladó. No, todavía no lo he visto. ¿Algunas reacciones? ¿Otras? No lo he visto. Daniela, Gerardo, Carla. Martín, por ahí le contesté también algunas de sus preguntas. Sí, en mi caso, antes de la clase estaba haciendo el foro. Ah, ok. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces una primera pantalla. Espero que puedan atenderla y verificar. Este es el archivo que al momento les he... ¿Ven la guía, sí? Sí. Bien, al momento les he dejado... ¿Sí? Vaya, perfecto. Al momento les he dejado en la plataforma la guía de lectura. Esta guía no me la van a entregar, no es tarea. Lo que sí que es una guía que espero que les ayude a manera de estudio, a manera de retroalimentación, para que ustedes puedan estar visualizando bien todos los temas y las preguntas que se van a estar haciendo. Básicamente, si ustedes resuelven esta guía, dan lectura a la parte de lo que corresponde alrededor de cada una de estas preguntas, estoy más que segura que se van a sacar 10. Entonces, vamos a ingresar ahora a un primer tema. ¿Recuerdan del que estábamos hablando? Este que voy a compartir ahora. ¿Alguien lo ve? Porfa, que me confirme. Sí, sí se puede. Sí. Vale, perfecto. Sí, se puede. Para apagar el aire, que sí me está. Vaya, si pueden, porfa, quisiera que alguien le diera, verificara, por favor, lo de al menos los términos que vamos a conceptualizar. Carla, puede activar su micrófono, porfa, y le da lectura solamente al término. Quizás se fue. El término de neoliberación, neoliberalismo, Exacto. ¿Y seguimos con cuál sí. otro término? Con deuda externa, ¿Y qué sigue? globalización, Ajá. Y este que está aquí marcado de... mercado internacional capitalista. Exacto. Vamos a ver algunas condiciones acá porque creo que al respecto del mercado internacional capitalista hay que establecer alguna explicación. Y es que casi siempre la parte capitalista se ha visto como una parte del imperio, como una parte que son la parte como poderosa del mundo y que todas las personas son sus súbditos y toda la cosa. Sin embargo, el capitalismo ha hecho crecer en muchos aspectos los mercados y ha hecho crecer la globalización también, porque se fundamenta en el mercado, ¿verdad? El mercado no es más que yo compro, vendo bajo los intereses y creo también la demanda. Ustedes saben que antes de los años 97, 98, era sumamente raro tener un teléfono celular, por ejemplo, un teléfono portátil, se llamaban en esos entonces, pero poco a poco la misma empresa fue creando las necesidades de un teléfono celular. Tal es así que ahora todo el mundo tiene uno o dos teléfonos celulares.
es una necesidad creada por el mismo mercado, de tal manera que, si bien es cierto, lo importante de este caso es que ustedes aprendan a analizar las cosas buenas y las cosas no tan buenas de cada situación y de cada proceso que hemos estado viviendo. En este sentido, tenemos cosas muy buenas que hemos recibido a través del fundamentar todas las condiciones a través del capitalismo y del mercado. Pero también esto ha disminuido la individualización de las personas y ha hecho llegar, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo el repaso de modelos? Ha hecho llegar también a que en los modelos veamos un modelo liberal en donde también la salud se ha vuelto mercado. Todas estas cosas son bien importantes que ustedes las vayan analizando, porque no todo del todo siempre es bueno y no todo del todo siempre es malo. Lo importante es mantener nuestros valores del servicio y de todo lo que podemos establecer. Me dice alguien al respecto de lo que había trabajado en el foro de las ventajas de la globalización. Hubo quienes me pusieron otras ventajas aparte de estas que están mencionadas en el resumen. ¿Quiere alguien ampliarlo, porfa? ¿No se animan a ampliar un poco las ventajas de la globalización? Como la parte del traslado de información como tal. Como el traslado de muchas condiciones interculturales que también han hecho el crecimiento y el desarrollo. Como la parte de los derechos humanos que ahora se visualizan un poco más activos en muchas condiciones. Veamos entonces unas desventajas. ¿Alguien me ayuda leyendo unas 3 al azar? Si quiere, yo le ayudo. Por favor, Sofía. Desventajas de la globalización. Pérdida de la identidad cultural y social. Aumento de las desigualdades y marginalidad. Aumento de interdependencia entre países. Movimientos rápidos, universales y masivos del capital y de la información. Falta de competitividad por la tendencia a monopolio. Les leo todas. Hasta ahí, Sofía, ahorita. No se vaya porque ya me va a ayudar a terminar. Pero, vaya, esperen. Ajá, 2 de estas, más que todo, la falta de la competitividad por la tendencia en los monopolios y los movimientos rápidos y universales masivos del capital, son condiciones que el mismo capitalismo ha venido dando. Y dentro de todo esto, bueno, ahora tenemos más acceso a mucha otra oferta de mercado. Por ejemplo, tenemos más acceso ahora a que podamos tener de otros tipos de leche, otros tipos de enlatados, otros tipos de ropa. Antes, para tener unos calzados Nike o algo así, era de esperar que alguien viajara a Estados Unidos y que le pudiera traer algo a uno. A partir del aumento de la globalización, tenemos más acceso a muchas otras ofertas de mercado, pero también tenemos más acceso a que se va perdiendo la cultura, se va perdiendo lo social, lo propio de cada pueblo, hay una independencia y eso es importante. Por eso es que no es tan perdido que de repente la gente diga, debemos aprender el náhuatl. ¿Por qué? Porque es una lengua origen, es una lengua que nos mantiene en nuestros orígenes. No es una lengua que nos ayuda ahorita a preservar el mercado, nos ayuda a preservar el monopolio, pero es una lengua que nos ayuda a preservar nuestra cultura, nuestro origen también social. Por eso es que hay que tener mucha visión para todas estas condiciones, ampliarlas y mejorarlas. Doctora, yo tengo una duda que es muy importante. Diga.
¿cuál sería la importancia? Porque en realidad en la mayoría del país o en la mayoría de Latinoamérica o en todos los países que antes se hablaba otra lengua, pues ahora todos hablamos español y creería yo que la mayoría de las relaciones que se llevan en español, porque pues sí, en Latinoamérica todos hablamos español. ¿Cuál sería la importancia de tener que preservar una lengua pues casi muerta, diría yo? La importancia es de conocer que usted tiene un origen y no perder su origen, porque de repente las condiciones buenas de su cultura se pierden también. No es que digamos, vamos a hablar náhuatl y ahora nos vamos a comunicar en náhuatl. No, sino simplemente saber que existió y que venimos de ahí. No es como para cargarnos más. Y es para no perder una identidad cultural y una identidad social. Es para que en el futuro usted valore la parte de lo que es su valor civil, su valor de urbanística para con la cultura que usted espera tener, tiene. De tal manera que ese arraigo que ahora se pierde, ustedes han escuchado mucho que los jóvenes, por ejemplo, se pierden alrededor de la adolescencia y que, bueno, a los 16 años, pues como en Australia ya son independientes, pues se pueden ir de su casa. Entonces yo también me voy de mi casa. Y tenemos un arraigo familiar y cultural que es muy positivo alrededor que nuestros jóvenes se mantengan todavía en el hogar con los padres. Nos favorece el fortalecimiento de valores, de la moral, de la ética. Claro, también hay otros aspectos de cultura y sociedad que no podemos mejorar. Pero hay otros aspectos muy buenos que ustedes van a tener y que es, por ejemplo, tal vez no tiene que ver con el náhuatl, pero tiene que ver con que yo pueda decir, bueno, si preparo un té de manzanilla con miel me va a ayudar a sentirme un poco mejor, más relajado. Y es parte de la cultura que tengo, pero es parte de las raíces, no es algo que viene de afuera y yo lo llevo afuera y que los demás aprendan de eso. La verdad es que la pérdida de la cultura y de lo social siempre va a tener que ver con la pérdida de espacios buenos que nos hacen bien, que fortalecen nuestros valores. Quizás va por ahí más que todo la respuesta. Y en la parte de salud, ustedes ven cómo intervienen. Probablemente si no hubiera existido una globalización como tal, tanta facilidad para viajes y para estar así, probablemente el VIH, por ejemplo, no se hubiera hecho tan rápido una pandemia como se realizó en los años 80. Y tal vez si la parte política y social hubiera estado un poco más atenta a las condiciones y favorecer más a la población en lugar de enfocarse en el movimientos rápidos del capital y tendencias a monopolio, hubieran globalizado más lo que era la vacuna de la poliomielitis. Nuestra personaje Frida Kahlo tal vez no hubiera tenido poliomielitis en aquel entonces porque la vacuna tenía más de 30 años de existir cuando ella padeció de poliomielitis. Entonces, son condiciones para lo que debe de utilizarse las buenas herramientas que el desarrollo nos da y la modernización. ¿Quién me ayuda a leer las últimas 3, por favor? Si gusta, le ayudo yo. Gracias. Sería el recrudecimiento Ajá. de la xenofobia y de la discriminación en muchas partes del mundo por situaciones fuera de las fronteras. El control de los medios de información y las desigualdades a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Bien, aquí voy a necesitar mucho del análisis de ustedes porque el recrudecimiento de la xenofobia, ustedes ven que de repente
en el país cuando vienen personas de lejos. Ahora, no sé si alguno de ustedes ha tenido acceso, pero en muchos de las haciendas y de los lugares donde llevan cultivos y las cortes de café, están trabajando mucho las personas de Nicaragua o de Honduras. Y de repente no les quieren pagar igual que como les pagarían a un salvadoreño. Y por las condiciones de que ahora ellos lo que vienen a traer son dólares, les conviene en el canje a su moneda. Entonces, esto se puede ir viendo porque es un extraño en el país. Por eso la xenofobia y la discriminación en algunas partes de las personas migrantes siempre. El control de los medios de información. Ustedes ven que, wow, de repente lo que dice la CNN o de lo que dice la BBC es lo más importante o lo verdadero o lo mejor o lo correcto, pero no siempre es así. Pero hay un control de los medios de información de repente, o hay una movilización de las conciencias de lo que están informando. Y las desigualdades impuestas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Aquí yo sí les invitaría que en adelante traten de leer algunas de las noticias que intervienen del Fondo Monetario y del Banco Mundial Internacional, del BMI se llama también. Cuando ustedes vean este tipo de condiciones, son los fondos, estas dos instituciones, por poner un ejemplo, están imponiendo prácticamente a los países leyes para regular el aborto y legalizarlo. En El Salvador no se ha seguido todavía la legalización del aborto, pero sí, al menos para lo que en mis valores como mujer, como cristiana, como católica, como madre, no estoy a favor del aborto. Estoy a favor de medidas que logren controlar aquellas condiciones que llevan a las mujeres a abortar. La verdad, doctora, que muchos estamos así con ese pensamiento de que no estamos a favor del aborto, porque, bueno, yo, en mi opinión, tampoco no estoy a favor del aborto y muchas, ¿cómo se puede decir? Información, más que todo la sacan en el televisor o donde hay demasiada accesibilidad ahora para los niños. Y entonces los niños empiezan a preguntar, o sea que yo puedo tener algo con una niña o viceversa, ¿verdad? No sé, pero joven, y puedo aprovechar a ocupar las niñas, en este caso, pastillas anticonceptivos y no sé, pero o puedo ser capaz de matar a alguien y no me van a creer asesina porque ahora se le llama aborto. Entonces, bueno, al menos yo siento que eso lo ha traído países que son demasiado desarrollados y no sé cómo se le podría llamar a eso. Globalización. Globalización, ajá. En efecto, es globalización. Yo, si me permiten, yo creo que tengo una opinión un poco diferente. Dele, Ángel. Sí, yo entiendo, sí, abortar está mal en principio, pero yo creo que se ha malinterpretado el concepto de abortar, porque creo que se lleva como a que todas las mujeres de repente van a empezar a abortar, las que estén embarazadas. Y yo considero que el aborto es una opción, se escucha feo, pero es una opción viable en muchos aspectos, porque, por ejemplo, una joven, una mujer, cualquier mujer que haya sufrido un abuso sexual y a causa de haya quedado embarazada, esta mujer no va a querer tener a este niño. Y yo sé, lo puede dar a adoptar, lo puede dar en adopción, lo puede dar, ¿verdad? Pero igual la mujer en principio nunca accedió a pasar por todo el proceso del embarazo. Entonces, si bien no un aborto legal al 100%, yo diría más bien un aborto controlado, que solo se permitiera en algunas circunstancias específicas. Claro, Gracias. Ángel, lo que usted ha mencionado es sumamente viable en el sentido que, bueno,
Pero ¿qué voy a tratar? ¿Voy a tratar el resultado de o voy a tratar la causa que llevó a esto? Lo que pasa es que, ¿recuerdan cuando vimos el tema de masculinidades? ¿Recuerdan la violencia? ¿Qué es más fácil, verdad? ¿Qué es más fácil tratar? ¿No será más fácil empezar desde los niños y en las escuelas de padres, en los colegios, en las escuelas, empezar a tratar el tema de masculinidades? De atender condiciones en donde un hombre es hombre independientemente si se pone una camisa rosada o morada, en donde un hombre no tiene que poder necesitar mostrar su fortaleza o mostrar dominio sobre algo para evitar violaciones. He dicho evitar, probablemente no podríamos eliminar del todo, pero sí evitar. Y dentro de todo esto también Doctora, las leyes, quizás sí. solo termino la idea, las leyes están, bueno, yo la violo y entonces le dan 3 a 5 años, es lo más que dan por una violación. Pero la mujer que aborta le dan 30 años porque es un asesinato. Claro, hay condiciones que se deben de regular. Pero también, ¿qué tal si a esta mujer que han violado le dan la oportunidad de poder dar en adopción al bebé y poder tener leyes favorables para ella, que la protejan, que le den un seguimiento en salud mental, que le den un seguimiento en salud completo para poder tener a su bebé y darlo en adopción y poder Doctora, tener leyes factibles para esto? Yo sé que es un tema controversial, pero son condiciones que a veces no están reguladas y si estuvieran reguladas, yo creo que si de 10 personas violadas se les diera la oportunidad a 10 que puedan tenerlo con todas las regularidades, probablemente 8 no aceptarían, no quisieran abortar. Probablemente 2 que 3 sí. ¿puedo dar mi idea, doctora? Doctora, puedo dar mi punto de vista. Vamos a salirnos ahorita de compartir y vamos a ponernos aquí. ¿Quién me dijo? Yo. Vaya. Si quiero vamos en orden. No sé. Van en orden, ahí se están viendo. Ajá. Vaya, soy yo primero. Yo también quería dar mi opinión, no sé. Ok. Yo voy de Este- último entonces. Yo quería dar mi opinión, porque hay un par de cosas en las que no concuerdo con ciertas cosas que dijeron tanto los compañeros como usted, y hay cosas en las que sí estoy de acuerdo. Como que tal vez el aborto pueda ser mal visto y tal vez pueda ser considerado asesinato, pero cuando hablamos de que la mujer no tiene la obligación de tener al niño, porque hablemos del caso en el que es una violación. Creo que la mujer no debería estar obligada o no debería de tener al niño porque no está obligada a mantener el cargo psicológico de una violación. Entonces, a mi punto de vista, debería de ser legal, debería de ser mejorada para que no sea peligrosa o que cause daños en la mujer para situaciones especiales, porque toda mujer tiene derecho a ser madre y toda mujer tiene derecho a no ser madre. Por ende, si una mujer quiere tener a su hijo, que lo tenga, y si una mujer no quiere tener a su hijo, que no lo tenga. Buenas tardes. Ajá, ok, mande. Yo quisiera dar mi opinión al respecto de lo que acaba de decir Carlos, porque al menos yo estoy a favor del aborto en el aspecto de que prefiero que una mujer vaya a hacerse ese procedimiento en una clínica que sé que va a ser un lugar seguro a que vaya a un lugar clandestino. En ese aspecto yo estoy a favor del aborto y su legalización. Yo también tengo mi opinión, o sea, Yo quiero no dar mi sé. opinión. Bueno, dele. A ver, Carla. No, vale. Muchas gracias. Mi opinión en sí sobre el aborto, que es un tema bastante controversial en sí va. Yo digo que como estoy de acuerdo con lo que usted dice, que debe tratarse principalmente desde la causa, ¿verdad? Entonces, yo digo que la principal razón por la que el aborto es permitido en países industrializados y no en países como
latinoamericanos que no están del todo industrializados es por el nivel de educación que poseen las personas. Es decir, ya en estos países tienen una mente más abierta y son más responsables, su cultura es como más responsable. Es cierto que la violencia y toda los problemas no se desvanecen del todo porque un país sea industrializado, pero el nivel de educación de las personas sí cambia con respecto a eso. Esa es mi opinión. Y es por ello que opino que el aborto debería ser legalizado, pero como una última medida. O sea, las personas deben ser responsables de sus decisiones primeramente, y en el caso de casos como violaciones y en los que peligre la vida de la madre como del feto, entonces también debería tomarse como una opción. Ese es mi punto de vista acerca de la temática. Bien, ok. Como aquí estamos hablando ahorita más que todo de la globalización, Yo también quisiera opinar algo. faltaba Jeff, falta Michelle y falta Alejandro. Solamente voy a decir algo. Este es un tema controversial y así como es controversial en el mundo, nos vamos a encontrar nosotros también con una controversia. Si nos vamos a lo legal, la base legal que tenemos en El Salvador, la Constitución reconoce a la persona desde el momento de su concepción. Y la concepción viene casi que de 15 a 3 semanas cuando la mujer se viene a dar cuenta que está embarazada. O sea que cuando la mujer se da cuenta que está embarazada, ya tiene a un bebé de 3 a 4 semanas en su vientre. Estamos hablando que ya tiene a un bebé que ya tiene foco cardíaco, que ya tiene las partes de, ustedes lo van a ver en neuronato y en todas las demás materias, ya tiene formación, ya tiene formación neurológica también, y es la base legal ahorita, hoy por hoy. Si lo deben de cambiar o no lo deben de cambiar, pues las generaciones futuras, así como ustedes lo van a venir a vivir, quizás con más profundidad. Lo que sí quiero que analicemos es que por aquí me están poniendo que tenemos muchas gentes en Latinoamérica, y es cierto, pero no tenemos mucha gente porque no esté legalizado el aborto o no, y que si es así, pues ya no vamos a tener mucha gente. Tenemos que ser analíticos de la base de por qué hay mucha gente. Porque culturalmente la educación en salud no se ha visto. La educación sexual de los adolescentes, ustedes han visto la controversia también en las noticias que hay al respecto de eso. Pero toda niña, todo niño debe de saber cómo se hacen los niños y cómo nacen y cómo se dan. Si esta educación no se da, entonces vamos a seguir teniendo esa ignorancia de que si tomas pastillas te vas a quedar estéril, que si te pones el condón es porque no estás siendo lo suficientemente hombre para hacerle bien a tu mujer, ¿verdad? O hacer bien con quien tengas en tu pareja y cosas así. De tal manera que si se llega a legalizar o no, tal vez no va a ser el punto de discusión aquí, pero sí me gustaría que ustedes analicen más profundo las causas y de lo que debe de irse tratando en profundidad. No porque seamos muchos, no porque vamos a, sino que al final de cuentas venimos a matar a un ser que pues realmente para mí la culpa no la tiene, pero venimos a matar a un ser que va a sufrir la consecuencia de la muerte independientemente, y las causas y la base que llevó a que esa criatura existiera no se están luchando por imponerlas, ¿verdad? Vamos a ver, Michelle, y después Alejandro y después Jeff. Buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? Quisiera saber si me escuchan todos. Sí. Yo tengo una opinión que concuerdo con la doctora, o sea, yo estoy en total desacuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque para mí desde el momento de la concepción, así como decía la doctora,
ya hay una vida, ya, o sea, independientemente sea quizás una nada la que hay en el vientre, pero para mí ya es una vida. Entonces, he tenido el privilegio, le voy a llamar así, de ver el caso de dos mujeres. Una de ellas fue violada, una de ellas fue violada y pues o sea, no abortó. Ella dijo que iba a cuidar a su bebé. Quizás en el momento de haber sentido feo, pero hoy usted encuentra a esa mujer y ella está feliz con su hijo, lo ama y lo cuida. El caso de la siguiente mujer es, ella regaló a su bebé. Entonces, ella hasta el día de hoy sufre y llora, y eso fue hace muchos añísimos. Entonces, ella llora mucho y sufre por ese bebé que ella regaló porque no lo quería. Entonces, así como tiene culpa ella, así al final va a tener culpa cada una de esas mujeres, porque incluso yo he visto historias de mujeres que se han practicado abortos, entonces sufren y luego tienen consecuencias, porque por muy especializado que sea el lugar, después ya no pueden tener hijos. La mayoría que yo conozco que ha abortado ya no pueden tener hijos después. Eso es una. Y otro puede ser también que, o sea, el cargo de conciencia, porque después ellas lloran y sufren mucho por haber tomado esa decisión. Quizás no sea el caso de algunas, ¿verdad? Porque hay algunas que puede que no tengan conciencia y no sientan el dolor de ese bebé que no tiene la culpa, como dice la doctora. Entonces, esa es mi opinión. O sea, estoy en total desacuerdo con el aborto. E igual respeto a los que están en acuerdo con él. Esta fue mi participación. Muchas gracias. Alejandro. Ok, entonces mi opinión sobre el aborto en sí es que tiene muchas perspectivas que tenemos que considerar. Primero que nada, en el campo de la educación que recibimos, digamos en mi caso y en de algunos compañeros que iban conmigo al liceo, nosotros no recibimos una educación sexual hasta tipo primer año, segundo año, que creo que hasta segundo año fue que nos hablaron de condones y prevenir VIH, que llegaba alguien de la Universidad de la Evangélica a hablar con nosotros. Oye, ¿para Entonces, qué dijeron? Ajá, ya para qué, vea. Entonces, el punto es que y eso que ya es un colegio, y me imagino una escuelita que no reciben nada de eso. Muchas veces no reciben nada. Entonces, estamos esperando que adolescentes que desde la edad, desde los, no sé, de que llegan a la pubertad, desde los 12 años, pueden empezar a hacer ese tipo de cosas y que muy tarde se les está explicando cómo prevenir todo esto, es también una de las razones por las cuales se tiene que dar tanto el aborto. Aparte de eso, que ya hay estamos en un lugar sobrepoblado, digamos, en las marginales y cosas así, hay mucha sobrepresión, las mujeres tienen 5 o 6 hijos y es lo normal. Entonces, estamos esperando también que mucha gente aún así siga teniendo sus hijos, aunque esas mujeres no los quieran tener. Y al hombre no le damos ninguna obligación de que tenga que cuidar al hijo. Cuando hay mucha gente pobre que no tiene capacidad de alimentarse, entonces no tenemos que esperar que una persona, una adolescente o cualquier mujer que sea que no esté mentalmente preparada para tener un hijo, no tenemos que dejar que esa mujer tenga el hijo y sí podría, digamos, darlo a adoptar, pero hay muchos más niños en casas de adopciones. Incluso en mi caso, mi familia intentamos adoptar a una niña hace muchos años y no nos dejaron el gobierno por muchos problemas que tuvieron. Entonces, el punto es que no la querían separar de donde ella estaba. El punto es que la adopción no es algo fácil. Exacto. No es algo que solo podrías, aquí tengo un bebé que no quiero, vaya, y sí, ahorita va una familia con muchos recursos. No, hombre, la mayoría de esos se van a lugares a que los cuiden unas monjitas, y, o sea, y en malas condiciones. Muchos de esos niños se convierten en mareros. La niña que queríamos adoptar, su hermano, terminó siendo marero. Entonces, esas son muchas cosas por las cuales yo digo, puya, ¿por qué vamos a traer a un niño que la mamá no lo quiere? Porque la verdad no lo quiere, el papá está ausente completamente, porque ese niño tiene que vivir en esas condiciones, ni siquiera saben qué condiciones va a ser, los rasgos mentales que le puede traer a un niño el que su mamá no lo quiera. Eso puede ser muy duro para cualquier persona, tanto para la mamá como para el hijo. Entonces yo opino que el aborto sí debería de ser algo
algo legal, pero que no sea algo tomado a la ligera, sino que sea ya no sea un tabú de la sociedad, sino que se sea entregado a las personas, a los niños, se les diga ya desde temprana edad que esto existe, pero también que es una responsabilidad que uno tiene que tener, una cuestión moral que no cada uno puede hacer, porque también lleva un impacto a la psicología de la persona que lo haga. Entonces, esa es mi opinión. Exacto. Vamos a terminar aquí la parte de globalización y solamente les recuerdo aquella imagen del iceberg. Recordarán ustedes, sale una punta arriba nada más, pero abajo el iceberg es enorme. Sí creo yo que hay muchas condiciones en las que a uno se le desgarra el alma y dice, carambas, quizás será mejor el aborto o carambas, no. Pero independientemente de si sí o no, creo que lo más importante de tratar es esa parte no visible que lleva como resultado al aborto, ¿verdad? Yo sé que hay muchas cosas que quisieran compartir al respecto, pero tenemos que avanzar y vamos a ver la otra parte. Con respecto a la guía, vamos a avanzar. Yo sé que han quedado con ganas de seguir hablando, ¿verdad? Vamos a ver la parte del proceso de salud de enfermedad como un proceso social. Y vamos a ver algunas definiciones, los ámbitos y los esquemas. Vamos a compartir entonces este otro detalle. Sí, sigamos con la consulta, ¿sí? Disculpe, tiempo va a durar la clase, pero yo tengo una clase a las 3 de la tarde. Solo decirle que si se extiende un poquito más esta clase, yo sí me tendría que salir. Vaya. Ok, no hay problema. Yo les sugiero, espero yo a finales de la tarde subirles el link donde va a quedar la clase grabada. Ya les subí el link de la vez pasada, entonces ahí la va a poder terminar de ver, porque sí creo que es importante que la tengan hoy. Doctora. Sí, está bien, doctora. Gracias. Ok. Doctora, perdón, no sé si pero yo soy María Velasco. Dígame. Sí, María Mercedes. Sí. Ajá. Yo tengo una cita médica online a las 4 y no sé si la clase llegaría hasta tan tarde. No, ahorita porque de verdad que esta discusión del aborto nos llevó a más. Sí. Ok, bueno. Ajá, sí, no hay problema. Bien, vamos a ver un poco de la parte del proceso de salud de enfermedad. Recuerdan que esta fue la tarea que hicimos con los personajes. Bien, les he señalado y espero que vayan copiando las cosas que les he señalado porque prácticamente, aunque me van a colgar en la universidad, pero estas son preguntas de examen. La OMS tiene su propio concepto de salud que es amplio y desde 1946 sigue vigente y es el mismo. No solamente es la ausencia de la enfermedad, sino que el completo bienestar biopsicosocial. Y tenemos aquí estos 4 ámbitos de lo que tenía que ver con respecto al proceso de salud de enfermedad. ¿Recuerdan ustedes este ámbito biológico en el personaje de Freddie Mercury? ¿Cuál era? ¿Cuál era ese ámbito biológico que hizo enfermar a Freddie Mercury? ¿Recuerdan? VIH. El VIH, SIDA. VIH. Ajá, entonces es el virus, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, dentro del proceso ecológico, ¿qué había pasado para que existiera el virus del VIH? Habían fornicado con monos. Exacto, eso es. Con gorilas, para aclarar. Ah, bueno, perdón, con gorilas. Exacto, eso es. Había por ahí unas relaciones medio tóxicas, turbias, de zoofilia, turbias, sí, medio oscuras. Y que resulta que el zoofílico era un hombre que se fue a coger otros hombres.
Es que eso era, francamente, desde ahí viene, pero ya eso vamos a ver que viene, que viene en el ámbito de conciencia y conducta, esto que acaba de decir, que acaban de mencionar, viene en ese proceso, en ese ámbito de conciencia y conducta. Hay una conducta patológica, hay una conducta, hay una conciencia con diferentes valores, digámoslo así. No vamos ni a justificar ni a juzgar a nadie, pero así es la cosa. Y en el ámbito económico, ¿qué pasó con Freddie Mercury entonces? ¿Tenía acceso? ¿Quién trabajó con Freddie Mercury? Que me cuente. Yo trabajé con Freddie Mercury. Ajá. Lo que Pero pasó es que con pónganse Freddie la Mercury cámara para conocerlos. Fíjense que en todo el ciclo solo nos vimos en una clase y no los logré conocer. Disculpe, doctora, yo me levanté a la 1:50. No estoy en condiciones. No está en condiciones. Vale, perfecto. Lo vamos a aceptar. Lo que pasó con Freddie Mercury es que cuando se lanzó al estrellato principalmente, cuando conoció a la mujer que le gustó en un inicio, cuando todavía no sabía que él era homosexual, tenía unos rasgos muy femeninos. Se vestía con ropa de mujer, hacía shows con ropa de mujer, bueno, no de mujer exactamente, pero con ropa pegada. Entonces fue descubriendo su sexualidad poco a poco y llegó un punto en el que él descubrió que era homosexual. Justo aquí es cuando su carrera se lanza al estrellato, comienza a ganar más dinero y junto con esto, aparte de perder a la mujer con la que estaba, se enamora de hombres malos que lo llevan a una vida de vicios y orgías y todo eso, y ahí es como las orgías entre personas homosexuales, ahí es donde se hacía la propagación del VIH y pues así es como que Freddie Mercury contrajo VIH y se arruinó. Se arruinó. Recordarán ustedes que también hay una polémica, por ahí hay una polémica entre de que él no fue realmente una persona de muchas parejas, aparentemente, ¿verdad? Sí tenía sus fiestas ahí medio exóticas, pero yo creo que lo que más favoreció y después se hizo un estudio, estoy hablando de allá por los años 90 e inicios del año 2000, se dio un estudio en donde visualizaban que la mayor parte de las contagios de VIH se estaban dando alrededor de personas con drogas, porque muchas de las personas homosexuales utilizan condones y es más, dentro de las relaciones bisexuales y homosexuales, también se dan algunas condiciones que favorecen al VIH, pero es más con el aspecto de droga. Sí hay, pero el riesgo, digamos, minimiza un 20-30% con las relaciones no heterosexuales, pero aumenta con las condiciones de drogadicción. Y en este caso, recordarán que, bueno, no recordarán ustedes, están muy cipotes en esto, pero en aquellos tiempos, allá por los 1980, era muy famoso empezar a drogarse con heroína y a drogarse con cocaína diluida. Y se mezclaban la cocaína y eso lo agregaban, lo pasaban para drogarse endovenoso. Entonces esa era la parte que creo yo, pero eso es muy, muy mi punto de vista como fans de Freddie Mercury, que quizás tuvo que ver más el aspecto de drogadicción que el aspecto de estar con otras personas en un ambiente homosexual. Tanto así que ahora se ha visto que la mayor parte de las personas que tienen VIH son, por ejemplo, las amas de casa. De los años 2000 para acá, la mayor parte de personas que tienen VIH son las amas de casa y hombres heterosexuales. Así es que por ahí estamos algo que todavía se tiene que investigar mucho. Bien,
De la parte de la historia, sí me gustaría que la leyeran, no necesariamente porque fuera una pregunta de examen, pero sí me gustaría que lo leyeran porque es bien interesante cómo va evolucionando y cómo se va viendo el aspecto de salud desde una condición histórica. Y el esquema de Level y Clark. Ustedes van a conocer Level y Clark, fueron dos médicos esposos que muy importantes para la historia y la investigación. También en psiquiatría hicieron grandes aportes. Entonces, yo se los representé este esquema con estas flechitas y todo, pero se puede hacer. Lo importante es que siempre hay un periodo prepatogénico, o sea, un periodo en donde no está manifestada la enfermedad, es un periodo de salud. Un periodo patogénico en donde está manifestada una enfermedad con síntomas y puede ser un estado preclínico. Lo que ahora están viendo ustedes que en el COVID-19 están diciendo asintomáticos. Tienen un patógeno, tienen ya la enfermedad, pero están asintomáticos. Están en este espacio del centro. Y en este espacio es la parte del resultado, un postpatogénico. Las personas que quedan con las cicatrices se hacen úlceras, y todo eso son complicaciones. Entonces, en este periodo de rehabilitación, también Level y Clark van a ver que más adelante hacen un comparativo que en esta parte de rehabilitación también debe de haber un espacio de un diagnóstico a tiempo para dar un tratamiento a tiempo para evitar más complicaciones y que este esquema no siga creciendo más y más y más y más. Algo bien importante es reconocer el carácter histórico del proceso salud-enfermedad. Este párrafo quiero que lo lean bien detenido, despacito y que lo vayan visualizando porque la mayoría no logró visualizar el momento histórico con el tratamiento del personaje o con la enfermedad del personaje. Sí hicieron muy buena correlación e investigación del personaje, pero no correlacionaron cómo sería Freddie Mercury con el VIH ahorita. ¿Será que lo tendría o no lo tendría? No solamente porque él podría ser un embajador para la prevención del VIH, o Frida Kahlo podría ser ahorita una embajadora para la vacunación de la ONU. No necesariamente eso, sino que no hubiera sufrido la poliomielitis o los accidentes no le hubieran ocasionado tantas complicaciones como le ocasionaron. Ahora lo último que se recomienda, no sé si ustedes han tenido algún esguince de tobillo, algún doblón de tobillo, lo último que se recomienda es una total incapacidad de no moverse, de quedarse en cama ni nada de eso. La mayoría lo que hoy se está visualizando es, ok, reposo unos días y después empiece a moverlo, sin peso, sin eso, y la rehabilitación empieza. Entonces, todos esos aspectos son bien importantes que los sepamos reconocer para que en cada momento de la historia sepamos ubicarnos con los pacientes. Acuérdense, ustedes quieren ser médicos y primero Dios lo van a lograr, pero tenemos que poder tener una visualización más amplia. Bueno, y el carácter social, que es siempre producente verlo, ¿verdad? Ver cómo toda la lógica social nos está envolviendo. Y otra pregunta, hasta aquí. ¿Dudan? Algo, Camila me compartió, ella ya me dice que no le sirve el micrófono, pero compartió que por compartir las jeringas, exacto, las personas antes no existía tanta facilidad para una jeringa descartable como ahora. Ahora se la venden en cualquier tienda y usted lo puede tener acá. Antes no, las compartían, era un producto carísimo, era un producto difícil obtener o había que estarlas hirviendo y habían hasta unas maquinitas especiales, unas bandejas especiales para hervirlas y toda la cosa, es cierto. ¿Otra pregunta? Vamos a compartir el otro tema.
¿Qué recuerdan ahorita al respecto de la parte histórica que se estuvo viendo en el sistema de salud? Hola. Creo que realizaron lo que fue más hospitales o no sé, generaron que atendieran a más personas, favoreciendo más a la gente pobre, se puede decir, aquí en nuestro país. Sí. Ahora, quiero que vean también y que identifiquen, porque si bien es cierto hay que aprender a analizar que hay cosas muy buenas que han estado sucediendo en toda la historia del país. No necesariamente porque en los años 60 había una dictadura, era todo malo, pero no necesariamente porque había un gobierno democrático después de los 80 era todo bueno, ni todo malo. Ni los últimos 30 años han sido todo bueno o todo malo. Tenemos que aprender a analizar y no a dejarnos ir solamente por unas condiciones y fanatismos políticos. ¿No creen? Ya ustedes van a ser personas que en las próximas elecciones van a votar. Entonces, tienen que ser analíticos de las cosas buenas, no buenas, menos buenas, más allá del fanatismo de que si me gusta o no me gusta X o Y persona. Aprender a analizar y analizar, ¿será cierta esta información? Hoy, cuando vimos la globalización, vimos esa parte que es tan difícil ahora reconocer si una información es verídica o no es verídica. Tenemos que aprender a visualizar todo esto. Y estos temas nos van a abrir la mente para que podamos estar en esto. ¿Hay alguna pregunta? Perdón, yo tenía un comentario. Que creo que en eso de la información verídica, bastantes personas con esto del virus en el que estamos no saben qué pensar o creen bastantes cosas, por ejemplo, o sea, no sé, creo que este es un tema un poco controversial, pero por ejemplo el gobierno dice bastantes cosas y pues no todas son verdades y cosas así, entonces creo que sí hay bastante como información que no es como verídica. Sí, hay bastante información. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se ve, se escucha, reconocer las buenas cosas que se están haciendo, reconocer que a veces no es el camino correcto, pero no necesariamente el fin justifica los medios, y también reconocer que hay muchas otras cosas que están y deben de fortalecerse, y otras que bueno que se están llevando a cabo. O sea, todo eso debemos de tener mucho cuidado y abrir nuestros ojos, buscar buenas fuentes. Y eso es bien importante. Bien, aquí me gustaría que analizaran cómo veían la salud y cómo desde 1900, yo creo que el gobierno de aquel entonces tenía una buena perspectiva en cuanto a esto. Miren, ya lo veían como un Consejo Superior de Salubridad, pero que el mismo Consejo Superior de Salubridad tenía que ver desde estadísticas médicas. Ya estaban pensando ellos en epidemiología y en salud pública. Tenían que ver saneamiento de zonas urbanas. O sea, antes no existían lo que hoy dicen aguas negras, aguas lluvias y todo eso, sino que la gente tenía sus aguas negras o lluvias y no las dejaban totalmente fuera de la calle. Todo iba a parar a la calle o todo iba a parar al río si estaban cerca del río. La construcción de cloacas, del sistema de agua, de instalar letrinas. Ustedes ven que todas estas situaciones realmente llevan a enfermedades y a enfermedades serias. Pero también había una condición por la que se creó, y recordarán que estábamos visualizando que nace con aquellas funciones de que si la salud iba a depender solamente, ¿me escuchan? Que las condiciones, vaya, ok, si es que me salió un mensaje aquí que tenía conexión inestable. Bien, pero tengo
una condición de beneficencia también sobre el aspecto de salud. No estaba visualizada la salud como un derecho. Recordarán que hablamos al respecto, ¿verdad? En la reunión pasada. La salud es un derecho per se porque somos personas, no porque somos los pobrecitos que estamos enfermos o porque somos los pobrecitos que vamos a necesitar una vacuna o porque las mujeres pobrecitas van a tener hijos y hay que cuidarlas, sino por una mera beneficencia. Se veía desde la condición como que solo la gente pobre se iba a enfermar, miren, y entonces llamaban incluso a personas para que prestaran auxilios y toda la cosa. Pero no todo ha sido malo y han sido cosas muy buenas. Se avanzó rápido. Yo creo que como país, El Salvador, a pesar de todas las condiciones políticas, no sé si ustedes se acordarán, a veces uno olvida de aquellas condiciones históricas que han de haber estudiado en tercer ciclo y bachillerato al respecto de las dictaduras que se sufrieron en el país, pero también se fue avanzando en algunas condiciones por meramente callar a la gente o por querer dar un buen servicio, no lo sabemos. Pero sí se estaban dando algunas condiciones y miren, lo que ahora se da por llamar como proyecto de escuela saludable ya existía desde 1935. Pero voy a mencionar algo y no quiero que me lo tomen como político y quiero que me comenten al respecto. Y es que ustedes ven en esta historia, por ejemplo, el servicio médico escolar y ven de repente que nació un programa de escuela saludable. ¿Recuerdan que también se lee más adelante, allá por el año 2000 y algo? Por el año 97, 98. Pero después como que desaparece y como que vuelve a retomarse en la reforma de salud. Pero realmente existe desde 1935 la iniciativa. Pero entre 1935 y 1940, 1942, ustedes recordarán que hubo muchos cambios, de un militar pasaba a otro militar. ¿Recuerdan eso de la historia? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, el nuevo que llegaba no le quería dar seguimiento a estas buenas cosas que estaban pasando ya en las escuelas. El nuevo que llegaba ya no quería reconocer de repente a la OMS y no quería reconocer todo lo bueno que se había logrado hacer. Entonces, hacen creer que nace otra vez escuela saludable allá por los años 90, cuando realmente ya existía desde el 1935. Es como lo que estamos viendo ahora, que están activando otra vez la televisión educativa, el Canal 10. Pero ¿saben ustedes que desde 1970 Canal 10 nace como una televisión educativa y daban clases? Eran unas clases buenísimas que daban para fortalecer matemáticas, ciencias o ciencias naturales, que se llamaba también. Daban clases de sociales, daban clases, muy buenas clases, escogían a los mejores maestros y yo no sé cómo, pero yo les sabré decir que me recuerdo de eso. Yo viví allá por los años 80 y vi esas clases y me gustaban más que las clases, y yo me formé en un colegio privado y me gustaban más esas clases a veces y las entendía más, las clases de matemáticas, por ejemplo. O sea, y ahora con la cuarentena van a empezar a dar clases otra vez. Pero ¿qué pasó? Vinieron los gobiernos de los años 80, de los años 90, de los años 2000 y no reconocieron aquellos proyectos buenos que habían dejado otros gobiernos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No todos los gobiernos son malos ni todos son buenos, pero hay cosas buenas en todos. Así es que quiero escucharlos al respecto, no sentirme que los estoy mal informando políticamente, pero realmente me gustaría que despertar un análisis en ustedes. No escucho. ¿No quieren participar de esto? Pues bueno, mi pensamiento, ¿verdad? Es que han existido gobiernos que han hecho tanto
cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Todo gobierno tiene eso. Y en salud o en un beneficio para la población, no sé, yo soy muy joven, quizás no entiendo mucho de política, pero es lo que primero le prometen a la población y ya al momento de estar pertenecientes al gobierno, o ya han ganado las elecciones, no sé cómo decirle, eso es lo que han prometido a la población, es lo que menos o lo dejan de último después de haber ganado y solo se fijan en económicamente cómo está el país, es verdad, eso influye, pero también la población sufre y no veo ningún cambio por esa misma razón que no piensan en la población, en toda la población en sí. Entonces no sé cómo tomar esa parte. No, yo creo que tiene relación con lo que usted ha dicho, porque ¿me escucha, doctora? Sí, sí, escucho. Porque yo siento que este gobierno, o sea, está bien que haya implementado lo que es la cuarentena, ¿verdad? Con este virus que se ha dado, que se ha generado, pero datos, bueno, yo al menos no creo que esos datos que mencionan en televisión sean del todo ciertos. Pueda ser, yo no, aunque yo no lo creo, porque somos más de 7 millones de personas en El Salvador. Y es verdad, ellos detuvieron, bueno, según lo que yo he escuchado en las cadenas nacionales, detuvieron la economía y, bueno, no la economía, sino que los trabajos, que ya no entraran personas extranjeras, pero yo siento que eso lo hubieran podido haber hecho antes, lo hubieran podido hacer antes, y así tal vez, porque habían anunciado el virus desde el año pasado. Sí. Entonces, y no se pusieron a pensar que, o sea, ya mucha población estaba contaminada y podía estar ya en todo el mundo y nosotros no habernos dado cuenta. O no querer aceptar que, o sea, ya está el virus en nuestra sociedad, ¿verdad? Y creo que eso fue parte también de como la estrategia, no sé, porque lo hubiera podido evitar. Bueno, al menos yo creo, ese es mi pensamiento, que hubieran podido evitar a que más población se hubiera contaminado de COVID-19, pero ahora viene el otro punto, o sea, el presidente ha implementado un buen manejo en poner esta cuarentena, ¿verdad? Porque nosotros debemos de cuidarnos y esta es una manera en la que nosotros podemos evitar contagiarnos, ¿verdad? Pero siento que hubieran podido evitar eso, no sé, es que siempre creo que tiene que ver algo con cómo se han manejado diferentes gobiernos desde antes. No sé si me ha logrado entender, doctora, yo no soy muy buena. ¿Cómo no? Pero yo creo que sí le estoy entendiendo lo que usted me está diciendo, porque de hecho, por eso les pongo en la guía que se fijen en los hechos, así como este que pasó en 1958, miren. Fuimos declarados libres de Aedes aegypti. ¿Y qué tenemos ahora? Otra vez una epidemia por dengue, otra epidemia por chikungunya. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ya lo erradicamos una vez, podemos erradicarlo otra vez, pero con medidas dictadas y orientadas y lideradas. Y quizás por ahí va, Sofía, lo que también usted quiere decir.
han sido condiciones lideradas específicamente por personal de salud, en donde el gobierno ejecutivo se ha limitado a apoyar las instrucciones y las leyes que vienen desde el Ministerio de Salud. Y eso es lo que, y está bien lo que usted dice. Puede que haya gente que no esté de acuerdo, pero lo bueno es que usted está analizando una visión de cómo se podrían tener. Más adelante ustedes van a empezar a llevar lo que es epidemiología y se van a dar cuenta de lo que es un verdadero cordón o cerco sanitario, cerco epidemiológico, lo que es un verdadero seguimiento de caso, lo que es una verdadera educación en salud, lo que es una verdadera prevención para eliminar más casos o prevenir que no hayan tantos casos en los que se dan. Entonces, todas estas condiciones, usted tiene razón, hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, hay cosas que se están haciendo y se están haciendo muy bien. Y hay otras cosas que, si bien es cierto se están haciendo bien, tal vez no es el camino correcto por el que se están haciendo. Pero eso lo hemos visto a través de la historia. Entonces, no es nuevo que haya una epidemia. No es nuevo. Lo que es nuevo es que sea una pandemia. Pero, ¿qué es lo nuevo que iban a hacer? Cerrar fronteras. Y eso se cerró desde el principio. Que hay que traer la gente y todo. Hay manera, hay una planificación. Entonces, hay cosas que se pueden ir viendo y en la historia nos podemos ir dando cuenta, pero por eso les quise, fíjense que esta parte de la historia nunca la habían visto en sociología. Y es más, ustedes llevan una materia que va a ser historia de la medicina, si mal no me recuerdo, llevan esa materia más adelante, pero no necesariamente en historia de la medicina le enseñan a uno la historia del MinSal. Y esto, si ustedes ven, es puramente la historia del Ministerio de Salud desde su nacimiento. Es la historia del Sistema Nacional de Salud. Entonces, por eso es que es bueno que conozcamos de esta historia, porque si no, vamos a caer en los mismos problemas de antes o ya vamos a tener soluciones. Aquí ha de haber algún documento que diga cómo fue erradicado en algún momento de la Aedes aegypti en 1958 y por qué ahora no lo podemos erradicar. Y tenemos más de 10 años, 15 años que esta enfermedad es ya endémica, o sea, permanece continuamente en el país, con algunos brotes más elevados, otros menos, pero permanece en el país. Entonces, si en algún momento pudimos erradicarlo, probablemente hayan otra vez acciones que se nos han olvidado qué pasó en estos 10 años de labor y han pasado ya más de 15 y no lo hemos podido erradicar. Así es que por ahí va la idea y creo que le comprendo, Sofía, su idea al respecto de las condiciones que se tienen para salud y en esta época de COVID, ¿verdad? Sí, porque, bueno, la verdad es que han existido otras epidemias en otros países que han comenzado también en países desarrollados. Y esta epidemia, si nosotros lo vemos, ha comenzado por la falta de algo tan sencillo como es el lavarse las manos. Y yo busqué información sobre cómo es que llegó a darse eso de lo que es tan sencillo, ¿verdad? Que es el lavado de manos. Y sí, me voy dando cuenta que antes los médicos no aplicaban esta medida higiénica, hasta que un médico se dio cuenta de que muchas personas estaban muriendo a raíz de que los médicos no atendían a las personas con suficiente higiene, ¿verdad? Con suficiente como lo era lavado de manos para atenderla. Entonces, lo que él les dijo es que le voy a poner un guacal, así aquí se van a lavar las manos, porque tenemos que tratar a una vida, entonces no podemos estar matándola nosotros con algo que podemos evitar sencillamente, porque la contaminación llegaba a raíz de que no se lavaban las manos y toda la población no se lavaba las manos, sí, no solo eran solo ellos. Entonces,
No se lavaban, no se Entonces, esa bañaban. medida tan sencilla, ¿Sí? ajá, esa medida tan sencilla, yo creo que, o sea, hay personas que se les olvida o que no tienen el conocimiento de que esto es primordial en cada uno de nosotros, ahora con tanta contaminación, ¿verdad? Sí, todo eso empezó a crecer, tienes razón, cuando se dio el descubrimiento del microscopio y se fueron conociendo que existían bichos, bacterias, parásitos y todo lo demás que no los veíamos y que estaban en las manos sucias y que estaban en las personas cuando se empezaron a detectar. Pero fíjese que es bien interesante porque aquí en el país ya se había hablado del lavado de manos. El lavado de manos para evitar lo que era el cólera. Era un boom. Eso le dieron una campaña en aquellos tiempos de 1989. Lavarse las manos, lavar las cosas con las que va a cocinar, lavar todo. Y hoy por hoy le siguen diciendo a los papás que se deben de lavar las manos. Las gripes no, la mayor parte de las gripes no se dan por una transmisión de persona, porque está enfrente de la persona. Se da por las manos sucias también. Usualmente es la parte más contagiosa que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo muy mala maña de arreglarme los lentes, tocarme la cara. Entonces, para el lavado de manos es importante porque me estoy contaminando la cara frecuentemente. Pero esto ya se hablaba, o sea, es una campaña, pero como no es una campaña que se ha mantenido como algo primordial en el Estado, sino solo se ha visto en un gobierno y en el otro gobierno se afloja, en el otro gobierno ya no se menciona, en el siguiente también, y entonces suceden este tipo de cosas. Buenas campañas de higiene y que nos van a aumentar nuestros niveles de salud han ido desapareciendo. Y hoy resulta que eran las que necesitábamos. Esas campañas de limpieza, de lavado de las cosas, para el cólera. Hubo otra época en donde se empezaron a ver muchas enfermedades transmitidas por la rata y entonces se empezaron a tener también, no sé si ustedes ya habían oído que a veces muchas personas se han quedado lavando las latas, por ejemplo, que vienen de los supermercados, las latas de comida o algunas cosas. Entonces, es por eso, para evitar, las latas son almacenadas y las ratas llegan a hacer pipí sobre las latas. Y eso no huele, no hiede, no se ve, pero ahí está, es un contaminante. Y si antes se hizo esas campañas, ¿por qué no se siguieron haciendo? Entonces, todas esas condiciones son cosas que se hacen bien en un día, se sueltan y se dejan de hacer al siguiente día. Entonces, entre un gobierno y otro así pasa. Así que vamos a apurar un poco más para tratar de terminar en los siguientes 10 minutos. Doctora, ¿puedo dar mi opinión? Claro. Acerca de lo que había dicho mi compañera, a mí Ajá. también se me ocurrió aportar un poco más a investigar, mejor dicho, acerca de eso. Y no solamente lo que dice ella, que hubo alguien que puso un guacal o algo así enfrente de una clínica, sino que también decía de que los doctores mayormente utilizaban, digamos, las cuchillas para hacer las operaciones. Decía ahí que decían a limpiarse a limpiarlas con las botas que usaban. Era algo antihigiénico, puede decir. Y otra cosa, dice ahí también de que cuando empezó a implementar eso, se vio un gran bajón para enfermedades así, digamos, de dicha forma. Sí, se empezaron a ver disminuciones. Esa es mi opinión. Es cierto, se empezaron a ver muchas disminuciones de enfermedades porque antes consideraban de que había una bilis negra, una bilis verde y que habían muchos humus, le llamaban, o sustancias en el cuerpo que se aumentaban. Entonces para ellos pensaban que cuando veían pus era porque se le había aumentado el humus
pero no lo veían como una infección, no sabían de todo eso. Entonces, todas estas condiciones se fueron dando y se fueron creciendo. Ahora, quiero que vean un episodio social que fue muy fuerte para poder llevar toda la reforma de salud, pero que se venía hablando de la reforma de salud desde los años 80, pero fue en 1998 con una huelga del gremio médico, fue una huelga histórica en donde a nivel latinoamericano El Salvador fue noticia durante varios días a nivel mundial porque nunca se había visto una marcha blanca, le llamaron, en donde se unió no solamente el personal médico, sino que el personal de salud para esta marcha. No importaron gremiales, no importaron de dónde venían, se unieron médicos privados, médicos del servicio público, médicos del seguro social, etcétera, y personal de salud también, personal de enfermería, terapistas y todos, y estudiantes también. Pero todo esto dio el nacimiento para un Centro Nacional Biológico que empezó a elaborarse, dio el crecimiento para el Comité de Gestión del Sistema Sanitario de otros municipios y dio principalmente la formación de una Comisión Nacional de Salud. Todo esto llevó a unos grandes cambios del sistema de salud. Recordarán que el sistema es la operativización, ¿verdad? Entonces, porque no solo se pedían las mejoras salariales, sino todas las mejoras a nivel de insumos, de medicamentos. Se ampliaron los cuadros básicos, de tener cuadros básicos de 40 medicamentos en un hospital, se ampliaron a 400 medicamentos en un hospital. Se puede imaginar esa gran diferencia y la gente compraba todo lo demás. También se ampliaron los insumos médicos, se ampliaron también las condiciones en los hospitales para las cirugías. Antes a los pacientes les pedían que llevaran sus propios hilos, por ejemplo, los hilos que iban a utilizar para las cirugías, porque no lo daba el sistema. Y las mejoras salariales pasaron de ser salarios de un equivalente para el 98, todavía no existía la dolarización, pero pasaron a ser equivalentes de tener salarios de 100, 110, 150 dólares a tener salarios de 600 a 700 dólares. O sea, este movimiento generó una reforma increíble. Le voy a decir reforma, aunque realmente no fue la reforma, sino que la reforma nace hasta el año 2009, pero hizo crecer lo que es todo el Sistema Nacional de Salud, porque se generaron muchas condiciones de cambio para con el sistema de salud. Y ya de ahí creo yo que lo más importante han sido las sacudidas que hemos tenido a nivel ambiental con respecto a los terremotos que nos han hecho crecer también en algún tipo de estructura. La reforma lo retoma también. La creación de Fosalud. Esta es pregunta de examen, miren. La creación de Fosalud y de cómo se financia el Fosalud. Y luego también estamos hablando de los ejes de la reforma. Esto básicamente es bueno que lo conozcan, no necesariamente lo vamos a ver de forma más profunda en esta materia. Tienen 6 años en adelante para seguir estudiando la parte de la reforma de salud, pero sí vamos a ver lo que son los objetivos de los sistemas de salud. Son 4: de la efectividad, la satisfacción de la población, la equidad y la eficiencia. En todos los sistemas se va a buscar eso. Yo creo que con esto y con el gasto nacional en salud, que es otra de las preguntas que está en la guía también, y de cuáles son las instituciones que proceden en el Sistema Nacional de Salud, podemos ver que están todas estas. Acuérdense, por favor, solamente les voy a poner un recordatorio. El ISRI se llama Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, ¿verdad? Cuando vean ustedes que hay algo por ahí que lo llaman como de invalidez, no, eso ya no es correcto. Ese término es muy peyorativo para con las personas en situación de discapacidad. Así es que yo creo que esta es la última parte y con eso llegamos al final de la condición
para estudiar lo que es la guía de trabajo. Gracias, Camila, por sus mensajes. Me ha estado mandando en un chat. Y sí tiene razón al respecto de los avances de los gobiernos que no aprueban lo que no hay como resultados a largo plazo ni a corto plazo, si no evalúan con la suficiente objetividad. Tiene razón, Camila. ¿Otras preguntas? Hola, ¿ya se fueron? No, seguimos aquí. Ah, vaya, perfecto. El examen ya les puse por ahí, me confirmaron que es para el próximo jueves, si mal no me recuerdo, jueves 4. Todavía no tengo la hora, probablemente sea en la tarde. No sé si lo prefieren en la tarde. Levanten la mano. Sí, en Sí, la tarde. está bien. Sí, Sí, yo sí, creo en que la mejor tarde en la está tarde. bien. Afirmativo. Vale, todos viven en de la tarde en adelante, ¿verdad? Está bien. Así es que se va a hacer en la tarde. Si no tienen más preguntas, damos por finalizado ahorita la clase. Sí, escucho. A mí no siempre me deja comentar el foro. Ah, ¿por qué será? Y es algo que solo me pasa con el foro de sociología, porque el otro foro que tengo, que es el de biofísica, sí me deja contestar todo, pero el de sociología no siempre me deja. Mire, Porque sí he visto mensajes que no le he comentado el foro, o sea, que usted me ha mandado que no he hecho el foro, pero sí los comento, pero no sé si no le caen. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Es que acá solo sale como iPad. Mercedes Velasco. Ah, ya. Vaya, resulta que si puede, el de esta semana es el que yo les mencionaba que tenemos algunos problemas, ¿verdad? Las cosas que estén pendientes o que vean algunas condiciones que estén pendientes del tercer registro, me pueden mandar un correo a ingridmartel@us.edu.sb y por ahí nos vamos a poder visualizar para tener apertura. Yo sé que esta parte de los videos y de las clases virtuales es nueva y entonces queremos tener, si bien la mayor flexibilidad, pero también evitar aquella tolerancia más allá que tengamos que ver algunas condiciones de que no hayan aprendido, ¿verdad? Siempre se busca el aprendizaje. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, si no, llegamos hasta aquí y les agradezco mucho la atención a la presente. Van a encontrar el link para esta, se lo voy a mandar también por WhatsApp y lo van a encontrar también en la plataforma. Cuídese usted también. Gracias, igual. Cuídense. Atentos en la otra semana el examen. Cuídense. Gracias. Bueno, doctora, feliz día. Gracias, igual. Gracias, doctora. Cuídese.